Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con la lección 2 de la materia Diseño y Construcción de Instrumentos en Investigación Cualitativa. En este caso vamos a centrarnos en lo que corresponde a la construcción de la categoría principal y secundaria, y esta lección tiene por objetivo identificar ese proceso que se debe llevar a cabo para definir conceptualmente las categorías, tanto la principal como la secundaria, a partir de las preguntas, objetivos de investigación y también de todo el fundamento teórico que se desarrolla en el marco teórico. Como primer punto vamos a definir lo que es una categoría. Es un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. A su vez, se define como una forma de clasificación de la que derivan otras unidades más pequeñas llamadas dimensiones. En esta diapositiva podemos identificar un ejemplo de que se establece una categoría como animales. Las dimensiones corresponden a los tipos de animales. Las subdimensiones corresponden a dos clasificaciones de esos tipos de animales, que corresponde a domésticos y salvajes. Y en este caso, los indicadores harían referencia a aquellos o enlistarían a los animales que se ubican en una u otra categoría. Una categoría para Galeano es un ordenador epistémico. Es un campo de agrupación temática, una unidad significativa que da sentidos a los datos y que permite reducirlos, compararlos y relacionarlos. En este caso, si nosotros estamos abordando todo el proceso de la operacionalización de las categorías de estudio, esta definición de Galeano o los aspectos que brinda Galeano respecto a lo que define como categoría, nos da la idea de que esta categoría lo que nos permite es identificar todos aquellos conceptos que emergen de ella y que en conjunto y de manera agrupada la permiten explicar, ¿sí?, o describir. ¿Cuáles son las características de una categoría de análisis? Estas categorías, como lo mencionamos en la lección anterior, deben de partir o de emerger del marco teórico y en este caso también del planteamiento del problema. Requieren obligatoriamente de un fundamento teórico. Si recuerdan la lección anterior, hablábamos de que se definían de manera conceptual que correspondía a una definición de un diccionario, y eso se refiere a todo el conjunto de referentes que ustedes consultan para elaborar su marco teórico. Ahí es donde se fundamentan estas categorías que posteriormente se organizan en la operacionalización para que puedan ser observables o valoradas. Otra característica de una categoría es que definen qué y cuáles son los conceptos que permitirán explicar el problema. Si nosotros visualizáramos la tabla de operacionalización, esta categoría, digamos que de alguna manera como investigadores tendremos que ir seleccionando y agrupando los conceptos que vamos consultando o que vamos plasmando en el marco teórico para que en el orden y esta estructura organizada efectivamente vaya generando información de lo abstracto a lo concreto y que ya el aspecto concreto es el que nos va a permitir posteriormente describirla. Otra característica es que delimitan los límites y alcances de la investigación. Si nosotros denominamos una categoría y luego a partir de ella vamos desarrollando aquellas dimensiones y dimensiones que de esta emergen, vamos a ir también orientando tanto la consulta o revisión teórica como aquellos aspectos concretos que voy a consultar en el trabajo o que voy a abordar a partir de mis instrumentos para recabar información en el trabajo de campo. Imaginemos que ustedes o que se está planteando conocer la interacción en el aula, y para nosotros tener un referente mucho más certero de cómo se genera esa relación, se define que se va a realizar una observación. En este caso, si la interacción en el aula sería nuestra categoría, el indicador posteriormente se va a convertir en ese listado de elementos que yo, estando en el trabajo de campo, voy a observar en el aula, ¿sí? Cómo se comunican, por ejemplo, cuáles son las características de la comunicación, cómo es la comunicación docente-estudiante, estudiante-estudiante,
cómo se dan estos aspectos respecto a el cumplimiento de las normas en el aula, todos esos aspectos que yo voy a poder observar, voy a poder describir y de manera conjunta me van a indicar cómo efectivamente se dan esas relaciones o esas interacciones dentro del aula. Y otra característica de una categoría es que deben de tener esa validez teórica, como mencionaba hace un momento. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que al tener nuestra categoría un fundamento teórico, entonces nos orienta hacia su definición y por lo tanto a toda esa formulación o diseño de instrumentos que ya vienen, digamos, de alguna manera sustentados en esa postura teórica, en esa base teórica, y entonces estamos garantizando de alguna manera que el instrumento efectivamente se está diseñando para observar o valorar lo que tiene que valorar, y que entonces sí permitirá que la información que recabe responda a la pregunta de investigación y alcance efectivamente los objetivos de la investigación. Hay que establecer esta variabilidad entre los tipos de categorías. Según Gómez, hay dos tipos de categorías. Recuerden que en la investigación cualitativa existe, digamos, una apertura o más amplitud hacia que cuando una vez nosotros ya estemos en un punto de recabar información en el trabajo de campo, es posible y sea probable que regresemos a lo que sería, por ejemplo, el fundamento teórico, el marco teórico, y regresemos a este ejercicio de operacionalización para destacar o incluir aquellos indicadores que emergen en el contexto investigado. Puede ser que nosotros cuando previo a realizar el trabajo de campo desarrollamos este proceso de operacionalización. Esto quiere decir que ya vamos orientados y con una base respecto a qué debo incluir en mis instrumentos para recabar información. En este sentido, si yo ya en el campo concreto y con todas sus particularidades emergen otros indicadores, por ejemplo, que estemos aplicando una entrevista semiestructurada y dentro de esta entrevista van emergiendo algunos elementos o indicadores que yo no tenía en cuenta o que no tuvimos en cuenta en la elaboración de la operacionalización, pero que identificamos son fundamentales para explicar el problema. En este caso, retomamos esos indicadores o esas categorías que también pueden emerger y volvemos o retomamos marco teórico y el proceso de la operacionalización para incluirlos, ¿bien? O también podría ser que dentro de los resultados que se obtienen de los instrumentos, pues también se delimite que existan elementos que se van a omitir debido a que no son fundamentales o elementales en el contexto y fenómeno de estudio. En este caso, se clasifican los tipos de categorías, las establecidas antes de formular la operacionalización y por ende los instrumentos para recabar información, y se clasifican como más generales y abstractas y que requieren de esta fundamentación teórica, es decir, la categoría definida y conceptualizada en un marco teórico previamente a partir de esta revisión bibliográfica. Y otro tipo de categorías que son las que son formuladas en la recolección de datos y que, como mencionaba, son más específicas y concretas debido a que emergen en contextos muy delimitados, contextos donde no se repite la misma problemática o el mismo fenómeno de la misma manera que en otro contexto, y se asumen, se formulan a partir de la clasificación de los datos recabados en el trabajo de campo. Es decir, obtengo la información, identifico categorías que pueden emerger de esta consulta, de esta primera aproximación, y hago esta modificación. Bien, se mencionaba en la lección anterior en esta el aspecto concreto que corresponde a la categoría. Si bien nosotros cuando elaboramos la tabla de operacionalización se refiere al capítulo 3 de la tesis doctoral que corresponde al diseño metodológico. Este proceso se desarrolla en este capítulo porque ya estamos garantizando que tenemos previamente toda nuestra base teórica en marco teórico. En este sentido,
Lo que corresponde concretamente a la categoría es hacer estas definiciones conceptuales y operativas que retomábamos en la lección, o que hablábamos de ellas en la lección anterior, y delimitarlas respecto a cuál es el alcance de esta conceptualización de mis categorías y qué significan en el proceso de la operacionalización. En este sentido, como les mencionaba, la definición conceptual corresponde a esa definición del libro, ¿sí? A una entidad abstracta, muy bien definida y articulada que se considera existe aunque no sea estrictamente observable. Por su parte, la definición operativa se le denomina una definición de trabajo. No expresa todo el contenido del concepto, sino que identifica y traduce los elementos y datos empíricos que expresan e identifican un fenómeno. Es decir, se puede clasificar o definir como que está más apropiada, porque es el investigador es quien la genera apropiada y muy relacionada con la manera en la que se va a abordar el fenómeno de estudio. Muy bien. A manera de conclusión, pues retomamos esta dinámica de los puntos a reflexionar, y en este caso se refiere a el concepto de categoría, las características de una categoría, de unas categorías de análisis, en qué consiste este concepto de categorización, los tipos de categorías y las formas para categorizar. Gracias, hasta la próxima.